Voy a hacer una pequeñísima introducción. Me encanta poder verlos a todos. Los que tengan cámara, por favor, que la pongan, así podemos verlos. Se cumplen 120 años de sionismo, 120 años de la Organización Sionista Mundial, 120 años del primer Congreso Sionista en Basilea, que fue en el año 1897, y nos pareció una excelente idea poder debatir y discutir temas del sionismo, los temas, las preguntas, yo le digo, las preguntas de siempre, con un nuevo enfoque, no las preguntas que hicimos en la serie de 3, 4 videoconferencias, una en portugués, son ¿qué es el sionismo? ¿Quién es sionista? ¿Y por qué Israel? ¿Por qué Sion? ¿Por qué la tierra de Israel? Son las tres preguntas muy básicas, que nosotros intentamos dar en estas videoconferencias y a través del material del DAFA y OMI, que hemos desarrollado en la Maslacá, en el Departamento de Actividades para la Diáspora. Un nuevo enfoque desde nuevas perspectivas, con autores modernos, contemporáneos, con autores israelíes, con autores que escriben sobre el sionismo fuera de Israel también. Nosotros es muy importante escuchar al judaísmo de la diáspora también. La idea es generar un vínculo, un diálogo con el judaísmo de la diáspora. Y ese es el objetivo de estas charlas. Para explicarte lo de... Voy a ponerlos en mute porque si no se hace mucho ruido, no se ofendan. Así que bueno, hoy tenemos a Udi Manor. Udi es profesor en la Michlelet Oranim, tiene varios títulos, tiene tantos que no me los acuerdo, así que lo voy a dejar a él a que se presente y que pueda empezar a abordar el tema de hoy. Udi, the floor is yours. Sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ahora, yo entiendo que nadie puede hablar salvo yo y vos. Eso es No, no es verdad, no es verdad. La gente puede hablar si levanta la mano, pues si no hay mucho ruido y no podemos escuchar, sí. A todos. Ok, Pero el que quiera hablar, o que levante la mano, o que escriba por el chat que quiere hablar, o que escriba en el chat, y yo estoy atento al chat también, no hay ningún problema, somos democráticos, le damos la palabra a todos. Bien, voy a empezar relacionándome al Daf Yomi. El Daf Yomi de hoy tiene dos grandes pensadores. Uno es el filósofo Finkelkraut y el otro es el autor Aleph Bet Yoshua, que es muy conocido acá en Israel, muy destacado, muy famoso, todo el mundo. Cada libro que él escribe es un bestseller y pueden ver por la foto que es un señor muy macanudo. Cae bien con toda la gente, también con aquellos que no están de acuerdo con todas sus teorías. Y bueno, el argumento de Aleph Bet Yoshua es muy válido. Él dice que no hay ningún acuerdo. ¿Qué significa ser sionista? Pero yo creo que a pesar de lo que él dice, que eso tiene que ver con hoy, que pueden ver, por ejemplo, la derecha lo adiciona como una especie de crema en el postre para ensalzar el gusto de dudosos guisos, mientras de la izquierda lo trata con ansiedad, se siente como una mina que en cualquier momento puede explotarles en las manos. Y por eso se debe en todo momento neutralizarlo con todo tipo de agregados extraños, como sionismo cuerdo o sionismo humano,
en la controversia, etcétera, etcétera. Pueden ver, pueden leer solos, no necesitan de mí como lector, pero mi argumento sería que en ese sentido, Aleph Bet Yehoshua tiene razón, pero eso desde el primer momento del sionismo también había discusión entre los primeros sionistas, qué es el sionismo, cómo definirlo, cómo realizarlo, y relacionando el artículo muy interesante de Aleph Bet Yehoshua con el artículo de Finkelkraut. Entonces, Finkelkraut habla de la cuestión judía y Aleph Bet Yehoshua habla de la respuesta a la cuestión judía, es decir, que uno está relacionado con el segundo. Ahora, Finkelkraut dice que el sionismo nunca pudo dar una buena respuesta a la cuestión judía, y Aleph Bet Yehoshua, como sionista, dice que el sionismo, a pesar de ser una respuesta a la cuestión judía, no tiene una base en común. Ahora, Alan Finkelkraut tiene razón, pero el problema de que el sionismo no dio una perfecta respuesta a la cuestión judía no tiene que ver, de mi punto de vista, con el sionismo, sino con el mundo a donde estamos viviendo. Si en el mundo de hoy existe un país en la ONU, estoy hablando de Irán, que sus dirigentes están negando el derecho de la existencia de otro país miembro de la ONU, es decir, el país de Israel, eso no es culpa del sionismo. Claro que para los antisemitas todos los problemas del mundo tienen que ver con el sionismo, desde el agujero en el ozono, el problema de los pescados y por qué el salchichón primavera no salió bien este año. Todos tienen, el sionismo tiene la culpa que casi la selección de Argentina no llegó al Mundial, o que Messi no sé qué, le quebró una, etcétera, etcétera. Eso no tiene fin. Pero hablando en serio, o sea, no usando los términos de los antisemitas, entonces el problema del sionismo como las limitaciones más bien del sionismo al no dar una perfecta respuesta a la cuestión judía no tiene que ver con el sionismo ni con el Estado de Israel, sino con un mundo distorsionado que estamos viviendo en este momento, con una guerra civil en Siria, con 500.000 muertos, y con un norte de Corea, con campos de concentración y política de dictadura, hoy en el siglo XXI, eso no tiene que ver con el sionismo. Eso relacionando a la queja de Alan Finkelkraut. Ahora, en cuanto a Aleph Bet Yehoshua, para resumir, él tiene razón, pero eso no es un fenómeno que empezó ni hoy, ni hace 50 años con la guerra de 67, la guerra de 6 días. Como muchos israelíes piensan que la lucha o la brecha entre la derecha y la izquierda empezó en 67 con la guerra de 6 días, y desde aquel entonces la palabra sionismo ya no tiene como una base en común. No es así, desde 1897 hay una discusión muy fuerte entre los sionistas. Yo como historiador y también como sionista, creo que esta discusión es muy importante. Yo tengo miedo, mi miedo es la indiferencia, la ignorancia que tienen muchos judíos hoy, no solamente judíos, en cuanto a la historia, nuestra herencia, nuestras tradiciones, nuestros valores y también la historia del sionismo. El problema está en falta de interés, en una indiferencia. Ojalá que la problemática que Aleph Bet Yehoshua está mencionando será más problemática, entre comillas, todavía, porque yo prefiero una discusión abierta a donde yo puedo poner mis entendimientos en cuanto al sionismo, escuchar los entendimientos de mi comrade, de mi compañero sionista, que puede ser que no está de acuerdo conmigo en este asunto, en el otro asunto, y con eso podemos adelantar nuestro objetivo común, que es el desarrollo del sionismo, en tanto la educación, en el Estado de Israel, lo que sea, la sociedad, la cultura, la economía, lo que sea.
Bueno, creo que como un punto inicial, creo que yo hablé suficiente, ¿no es cierto? Ahora vamos a abrir el panorama a los demás. A mí me gustaría que, Udi, Sí, si podrías, digamos, por ahí dar tu visión de cuáles son cuál es el significado del sionismo. Aleph Bet Yoshua, B Yoshua, ¿sí? Aleph Bet Yoshua, sí, dice que hay diferentes, que el sionismo tiene ha tomado diferentes significaciones. La derecha una cosa, ¿sí? Eso es sí. un poco lo que empezaste a leer, y la izquierda otra. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa diferencia que existe y y qué es lo que, y de todas formas, a pesar de que hay diferencias, cuál es, digamos, qué hay en el medio, digamos, cómo se pueden unir y como se dice, como achicar la brecha, digamos, entre las diferencias cómo lo toma la derecha y cómo lo toma la izquierda, porque lo que tú leíste es muy metafórico, la crema del postre y el salchichón, no sé qué dice, Sí. pero ¿cuáles son los significados de la derecha y de la izquierda? ¿Y por qué? ¿Cómo sería el sionismo? Porque la verdad que el sionismo para el judío de la diáspora es distinto, es otra cosa. El sionismo para el judío de la diáspora es el amor a Israel, digamos. Y esto es, no sé si alguien tiene para agregar, pero yo como judío de la diáspora me acuerdo, me decían, sionismo es amar a Israel. ¿Cuáles son esas diferencias, Woody? Ya hablé demasiado. No, no hablas de demasiado. Creo que estás achicando el lugar que tiene el sionismo en la diáspora. Yo no vivo en la diáspora, pero de vez en cuando la gente me conoce. De vez en cuando voy a Argentina y yo encuentro con judíos que tienen bastante conocimiento e entendimientos qué es el sionismo, qué es el Estado de Israel. Todos están en una duda, todos están preocupados. Hay digamos, una discusión que para mí tiene algo que ver con la discusión que hay en Israel. Refiriéndome a tu pregunta, yo diría que la primera brecha está entre la gente que habla en slogan, sean de la izquierda o de la derecha, y la gente que quieren hablar en serio, hablando del sionismo tanto desde el punto de vista de su historia como del punto de vista de la actualidad. O sea, es como decir, usando a lo mejor símbolos de las redes sociales, la cuestión es si estamos hablando en el idioma superficial del Facebook, es decir, poniendo like o haciendo unfriend cuando alguien está hablando, diciendo una cosa que no nos cae bien, o por el otro lado, si estamos usando el Wikipedia. O sea, yo creo que la mejor forma es ser Wikipedia y no Facebook, para decirlo así. Yendo más allá de los símbolos, o sea, Wikipedia quiere decir que yo quiero manifestar o presentar mi sionismo a base de digamos, de una base de conocimiento. Y si estoy hablando el idioma del Facebook, estoy poniendo una línea, todos los zurdos son una porque no sé cuánto, o todos los de la derecha son fachos. Y ahí pone la gente like o unlike o lo que sea. A mí no me gusta eso. Hay muchos en Israel, en ese sentido, Aleph Bet Yoshua, A.B. Yoshua tiene razón, que hay sionistas de la derecha que están pintando cada zurdo, cada miembro de la izquierda como un traidor, y en el otro lado hay judíos de la izquierda, israelíes de la izquierda, que hablan de los demás, o sea, de la derecha, como si son fachos. Y eso estoy llamando, a eso lo llamo el fenómeno del Facebook. Ahora, el fenómeno, o sea, el camino del Wikipedia, por supuesto, yo como historiador, yo elijo por Wikipedia y más allá, porque yo estoy escribiendo libros y artículos, estoy enseñando en Oranim y también en la Universidad de Ariel,
Y no estoy hablando en el idioma del Facebook, sino del idioma del conocimiento. Y de ahí puedo empezar mi respuesta. Mi respuesta empieza hace 120 años. La base del sionismo, el común denominador, sea de la izquierda sionista de aquel entonces, de la derecha, o del sionismo religioso, que también era un corriente, habían como 3 corrientes en el sionismo en el primer momento, cada uno tenía su camino, pero tenían un común denominador. ¿Y qué fue el común denominador? Lo voy a decir en hebreo, que son 8 palabras, y después lo voy a traducir al castellano, que son bastante simples. ¿Okay? Bait Leumi, לעם היהודי, בארץ ישראל, במשפט העמים. Hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel, según ¿cómo se llama? El Mishpat Ben-Leumi, no, ayúdame, dentro de la política internacional, con el acuerdo internacional. O sea, el sionismo, empezando con el último elemento, el sionismo es un movimiento político que quiere que los judíos sean un ente político, uno más dentro de la gran familia de las naciones. ¿Ok? Gracias, Ariel, basado en el derecho internacional, exactamente. Entonces, eso sería el cuarto elemento. El tercer elemento es el Eretz Israel. El segundo elemento es el pueblo judío. El primer elemento es el hogar nacional. Ahora, pueden ver qué flexibilidad que tiene esta definición de Herzl de 1897. Fue brillante, porque hasta hoy, Aleph Bet Yoshua y yo, y todos los ciudadanos israelíes, que incluyen 1.6 millones de árabes que no son judíos, pero son ciudadanos israelíes, están discutiendo qué forma tiene que tener el Estado de Israel. Si tiene que ser un Estado socialdemócrata o neoliberal, o a dónde está el lugar de la ley dentro del Estado. Hoy hay Havrei Knesset, miembros del Knesset, que están tratando, del Parlamento israelí, que están tratando de empujar leyes para evitar la investigación del primer ministro. Con eso están rompiendo el principio más importante de la democracia, que todos son iguales ante la ley, también el primer ministro. Bien, entonces, después el Am Yehudi, el pueblo judío, según la definición del movimiento laborista, del Ben Gurion, de Tabenki, de Berl Katzenelson y lo demás, pueblo judío, eso tiene la base del nacionalismo. Hoy hay sectores en el pueblo judío que piensan, por ejemplo, que el Kotel, el Kotel, puedo decir que el Kotel Ma'araví, el muro en Jerusalén, pertenece solamente a los ultraortodoxos que ni siquiera son sionistas. Ahí tenemos una discusión que sigue siendo válido. Después Eretz Israel. Hay gente que dicen que la tierra de Israel termina en la línea verde. Hay otros que dicen no, que sigue hasta el río del Jordán. Yo como historiador me encanta contar a mucha gente que no sabe que en 1919, es decir, 22 años después de la fundación del movimiento sionista, el doctor Chaim Weizmann presentó a las naciones que han ganado la Primera Guerra Mundial, es decir, a Inglaterra, Francia y Estados Unidos y los demás, un mapa bastante amplio. Yo no sé cómo hacer este aparato funcionar, pero si vos solo querés entrar a Google Images y buscar el mapa sionista de 1919, entonces la gente van a ver qué mapa, qué tamaño de Eretz Israel tenían en la mente todos los sionistas, no la derecha. Todos los sionistas tenían como los que se llama Eretz Israel Hashlema, o sea, la tierra completa, digamos, de Eretz Israel, en los dos lados del río de Jordán. Hoy parece como ciencia ficción. Pero mi objetivo no es
dar en este momento mi opinión, ¿no? Solamente para mostrar que cuando yo toco el sionismo, estoy relacionando mi opinión en relación a la definición inicial de 1897, que todavía tiene vigencia en cuanto a la flexibilidad de permitir a distintas ideologías decir somos sionistas mientras respetando a los otros movimientos sionistas que piensan en otra forma. Y después el cuarto elemento, ser parte del derecho internacional. Bueno, claro que el derecho internacional de hoy es medio ridículo. Yo mencioné el mero hecho que Irán puede ser miembro de la ONU, choca con toda la plataforma de la ONU, el Estado de Irán. Todo el Estado de Irán no tiene nada que ver con la ONU. Sin embargo, es un país que todo el mundo le está chupando las medias, no chupa medias, porque todo el mundo tiene miedo de estos mexígenes, ¿no? Pero del otro lado, el derecho internacional es la base del sionismo. Entonces, por un lado, tenemos que criticar el derecho internacional, que parece hoy como un chiste. Por el otro lado, tenemos que ser parte del derecho internacional, porque realmente como judíos, ni siquiera como sionistas, como judíos, realmente creamos en Tikkun Olam, que un día el mundo, la humanidad, va a funcionar de una forma mucho más coherente, mucho más justa. Hoy estamos muy lejos de eso, entonces, pero tenemos que seguir creyendo que un día eso va a llegar. Así que, terminando, resumiendo mi argumento, voy diciendo que mi sionismo de hoy, claro que yo tengo mi opinión en cada uno de estos 4 elementos, yo tengo mi forma de pensar, el hogar nacional para mí tiene que ser socialdemócrata, para mí el pueblo judío la definición tiene que ser lo más amplia posible, que incluye los conservadores, los reformistas, los ortodoxos, todos los laicos, cada persona que quiera ser parte del pueblo judío, bienvenido sea. Eretz Israel para mí no puede ser la línea verde, pero por el otro lado no creo que podemos tener los dos lados del río del Jordán. Y mi opinión sobre el derecho internacional, ya lo mencioné hace 20 segundos, así que puedo ir terminando o sea, este parte de mi discurso, mi charla, digamos. Bueno, yo quiero dar la palabra a quien quiera. Tengo otra pregunta también, aparte para que antes de abrir el debate. Hay como una confusión, vos hablaste me quedé con el tema del sionismo en Israel, el sionismo, la frase esa de El Esbet Yoshua me resuena en la cabeza. Ahora, el decir yo soy patriota, ¿sí? Vamos a decirlo, ponerlo en lenguaje fácil. ¿El patriota es sionista y el patriota es siempre sionista? Digamos, ¿el sionismo y patriotismo es lo mismo? ¿Alguien que no es patriota puede ser sionista? Porque si queremos responder a la pregunta ¿quién es sionista? ¿Quién es sionista? El patriota es sionista. ¿Eso es así? Bueno, estamos volviendo a la brecha entre el Facebook y el Wikipedia. No sé, o sea, yo como estoy viviendo en Israel, yo nací en Israel, toda la gente que me escuchan ahora pueden escuchar que por un lado estoy hablando castellano, pero es un castellano hasta ahí nomás. O sea, no, soy nativo israelí. Entonces, para mí, la sensibilidad que yo tengo en cuanto al término patriotismo es otra de que puede tener un sudamericano, entonces, o un español, ¿ok? Yo creo que un catalán hoy, cuando él escucha la palabra patriotismo, puede ser que él está viendo Franco. Así que no sé qué es el gusto o qué es el olor, ¿ok?, de la palabra patriota. Por eso estoy volviendo al sionismo. ¿Quién es sionista? Aquel persona puede ser también no judío. También no judío puede ser aquel persona que cree que los judíos tienen el derecho de autodefinirse como un pueblo y tener soberanía, por lo menos en una parte de su tierra histórica. En ese sentido, yo puedo ser catalán, nacionalista catalán. No soy catalán,
no vivo en Barcelona, pero yo creo que los catalanes tienen el derecho de autodefinición. Yo no digo si tienen el derecho de país independiente, porque yo no entiendo todo en la Constitución española, pero el hecho que existe una nacionalidad catalán me parece como judío que es válida. Igual yo puedo apoyar el deseo de los palestinos de autodefinición, pero yo no soy palestino. ¿Se entiende eso? Entonces, sionistas, aquel persona no debe ser judío que cree que los judíos tienen el derecho de autodefinición como pueblo, como nación, y en el caso de los judíos, porque no tienen ningún otro lugar en el mundo a donde pueden ser una mayoría, entonces el sionismo debe tener la forma de soberanía nacional, por lo menos en una parte de Eretz Israel. Y eso es el sionismo. El patriotismo puede tener que ver con un sentimiento no permanente, sino temporáneo. Por ejemplo, si yo soy hincha de Bibi Netanyahu, entonces soy patriota. Si soy crítico de Benjamin Netanyahu, entonces no soy patriota. Pero eso es muy relativo, muy relativo. El patriotismo para mí, por lo menos como israelí, es un término que no me molesta mucho, pero sé, por mi experiencia en Sudamérica, que el término patriotismo, patriota, tiene otro valor, otro gusto, otro peso, y por lo tanto estoy tratando de no usarlo. Yo prefiero simplemente usar términos como identidad judía, identidad sionista, identificación con el Estado de Israel. Yo como israelí me identifico mucho con el pueblo judío. Me parece importantísimo ir a las diásporas, encontrar con judíos, hablar con judíos. Me parece sumamente importante y creo que espero que los judíos en Argentina, en México, en Panamá, donde sea, tengan el mismo sentimiento en cuanto a los judíos en Israel. Y eso para mí es lo más importante en este aspecto. Bueno, vamos a abrir yo no pregunto más, no hablo más. Abrimos para quien tenga preguntas, quiera hacer algún comentario. Hola. 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 No, acabo de entrar, pero no tengo ni idea. Me llegó y veo que estoy ahí en pantalla, por eso. Ok. No, bueno, pero no. Pongo en mute. Te ponemos en mute, no te ofendas, ¿ok? Estamos en medio de una charla, ya habíamos empezado. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera elevar como parte del debate? ¿O podemos seguir por otro lado, quizás? ¿Podemos seguir ampliando? Yo quiero preguntar, sí, Liora, te escuchamos. Te escuchamos, ahí estamos. Estás habilitada. Pasa que no tenés micrófono, si no puedes preguntar. Ahí está. ¿Escuchan? Escuchamos todos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a los que están del otro lado. Sí. Por supuesto, no quiero entrar ahora en el debate de Ama Yehudí, Bait Leumi la Ama Yehudí. Discutimos la conferencia pasada qué considerábamos o cómo definíamos a quién entraba dentro del pueblo judío. Entiendo lo que decís, Udi, de sionista, puede ser alguien no judío, pero me quedo pensando en si Israel como país democrático que inserto entre las naciones del mundo es solamente para judíos o debería ser un país abierto a quien quiera vivir en él y identificarse como israelí. ¿Es un país solamente para judíos? ¿Contesto, Rolo? ¿Cómo es? Contestá, the floor is yours. Ok, dale, está bien. Bien, entonces, mira, el mundo está compuesto de etnias.
el gran historiador Ernest Gellner escribió hace 30 años que hay 8.000 etnias. O sea que el mundo está basado en etnias. Ahora, naciones, estados-naciones hay más o menos 200, y toda Europa, que digamos ese es relativamente el continente más tranquilo en el mundo, más allá de Sudamérica y Norteamérica, todo es relativo, por supuesto, pero toda Europa está compuesta de estados-naciones que están definidos como naciones de sus pueblos. Por ejemplo, en las constituciones, Grecia pertenece al pueblo greco, Alemania pertenece al pueblo alemán, Hungría pertenece al pueblo húngaro, Serbia al pueblo serbio, y así sucesivamente. Eso es por un lado. De este punto de vista, Israel es igual como Irlanda o como Polonia, para decirlo así. Eso es por un lado. Por otro lado, cada país ciudadano de Israel, o de Suiza, o de Suecia, o de Holanda, todos esos países tienen leyes de naturalización. ¿Ok? Y hay muchos casos en Israel, el movimiento kibutziano, ni hablar. La época de los voluntarios, que venían muchos cristianos de Europa o de Norte de América y querían integrarse al movimiento kibutziano y se hicieron ciudadanos. Y ahí ahora estoy llegando a la cosa más importante, que es la minoría árabe. La minoría árabe es parte de la sociedad israelí y debe ser incluida y es oficialmente incluida. O sea, no hay ningún árabe que no es ciudadano. No puede ser que no es ciudadano. Ahora, la cuestión de la relación, digamos, social o sociocultural o político-sociocultural y también económico, sociocultural entre los árabes y los judíos en Israel, es una cuestión que tiene que ver con el conflicto más que todo. Pero si uno está midiendo lo que pasa no en los títulos de los diarios, sino y tampoco en los YouTubes de algún Javier Knesset árabe o judío que están peleando como en el tenis, como tipo Rafael Nadal contra Martín del Potro, que están tirando pelotas de un lado al otro, sino si alguien está mirando lo que pasa en la sociedad israelí común y corriente. Yo, por ejemplo, en Oranim tengo muchos alumnos árabes que son parte del curso árabe, hablan inglés cuando según la materia, son parte del curso, no hay ningún problema, están adquiriendo digamos, una profesión. En mi caso mío van a ser educadores o profesores del colegio secundario, y también tengo en el staff, o sea, en la tripulación, no, eso no es la palabra, son árabes, o sea, son parte de la sociedad. Y eso ya está en la Declaración Balfour. La Declaración Balfour de hace 100 años dice claramente que el hogar nacional, o sea, el Estado-nación pertenece al pueblo judío, pero la Declaración Balfour aclara, y eso está de acuerdo para los sionistas también, es sobreentendido porque eso tiene que ver con el cuarto elemento del plan de Basilea. Perdón, pero no está en la ley del retorno. O sea, el sionismo, ese es el tema. No. No están amparados por la ley del retorno. Un árabe que quiere hacer alía. Tiene que ver. No, pero si yo soy cristiano y soy sionista, quiero hacer alía, no puedo. No podés hacerlo por la ley del retorno, lo podés hacer por la ley de naturalización. Sí, pero el Estado... por supuesto. Está bien, pero por supuesto que no. De Israel no lo ampara, es como cualquier otro país. Entonces, si yo... Pero a eso me refiero, puedo ser, o sea, ¿quién es sionista? O sea, si yo no soy judío
y digo, pero yo soy sionista, la llamada, ¿cómo se dice? La realización máxima del sionismo, que es, quizás, no sé, pregunto, si la realización máxima del sionismo es la alianza de Israel, si yo soy sionista, pero no tengo ningún abuelo judío, no puedo hacer aliá, no puedo realizar el sionismo, puedo realizar mi naturalización israelí, pero no como sionista, sino como cualquier ciudadano del mundo, como si yo me quiero ir a vivir a Inglaterra, digamos. Pero no sé si se me escucha a mí, yo lo que quiero aclarar, Udi, a ver, yo creo que Israel tiene por delante un dilema muy grande, porque gran parte de su población, no la mayoría, pero una gran parte de su población, no se identifica ni con su bandera ni con su himno. Y eso creo que es un dilema y es un problema que tiene que ver también con la definición de Israel solamente como un país para la Ama Yehudí. Entonces, hoy en día es un país que alberga distintos pueblos, distintas etnias, para mencionarlo en tus términos, pero debe enfrentarse a que gran parte de la población no puede cantar su himno y no tiene una bandera que lo represente, porque en la bandera está el Maguen David, y porque Sion no es lo mismo para nosotros que para un árabe israelí. Es cierto, es muy cierto, pero la vida ni empieza ni termina con banderas y con himnos. Y el himno a mí me toca, yo casi cada vez que canto el himno, o sea, a mí me encanta el himno. Yo no voy a decir que lloro siempre porque no soy llorón. Eso es por ser hombre, soy un poco limitado, ¿cómo se dice? Anímicamente, ¿no? Sentimentalmente, soy un poco discapacitado. Pero me encanta el himno, me encanta la bandera, y yo puedo entender que el ciudadano árabe nunca va a sentir como yo. Pero más allá de la bandera y del himno, hay la vida cotidiana, la vida social, la vida civil, la vida económica, la vida democrática. Los árabes, no aquellos que hablan en la tele, los árabes que hablan en la calle. Y eso está comprobado por encuestas que la gente, los investigadores hacen. La mayoría de los árabes están muy, muy contentos por la democracia israelí. No solamente comparándola con lo que pasa en Egipto, o en Líbano, o en Saudía, o en Marruecos, sino como país muy agradable. O sea, el país de Israel el Estado de Israel no es ni perfecto, ni cerca de ser perfecto, pero yo no conozco ningún país perfecto. Claro que hay países mejores en cuanto, por ejemplo, a servicios sociales, el nivel de la educación en Finlandia es el mejor en el mundo, digamos, la jubilación en Alemania es 3 veces mejor que la jubilación en Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel cotidiano, el ciudadano árabe siente en casa muy bien, no solamente por tener su aldea y su mezquita o su no sé qué club no sé, de deporte o de cultura, sino como parte de un estado en crecimiento económico con muchísimas opciones laborales y con democracia que le permite quejar, la cosa que más le gusta hacer a los seres humanos, no solamente judíos, le encanta quejar, sino todos los seres humanos le encanta quejar, los árabes en ese sentido también son seres humanos y se quejan, y me parece perfectamente, me parece muy bien que la gente, los ciudadanos, las democracias quejan. En norte de Corea no se puede quejar, en Irán tampoco se puede quejar, en Israel se puede quejar. Y el árabe nunca va a sentir en Israel como en su hogar nacional, pero otra vez volviendo al conflicto. Un día, no sé cuándo, ni cómo, trabajé eso en algunos de mis libros, en mis investigaciones del conflicto. Lamentablemente no tengo ninguna buena noticia como para decir que pasado mañana vamos a tener la paz, ni en 3 años. Pero un día a lo mejor vamos a tener la paz y ahí el pueblo palestino va a tener su hogar nacional, a donde van a sentir
en casa tanto como ciudadanos en país democrático y desarrollado, ojalá, y como parte de su etnia palestina en su hogar nacional, con su bandera, con su himno. Y en aquel entonces, igual como los argentinos en Córdoba, que en Yom Ha'atzmaut pueden cantar Atikva siendo ciudadanos argentinos, y nadie está negando su derecho de hacerlo, y ya nadie, casi ningún argentino, salvo los antisemitas bien negros, o fachos, o marrones, o lo que sea, cualquier otro color, ninguno dice que hay una doble lealtad, que el judío argentino en caso de una guerra va a pelear con el tzar. Pavadas, ya hoy sabe, un judío puede ser ciudadano leal de su país y también sentir sentimiento nacionalista con el Estado de Israel, y eso también está en la declaración Balfour. Yo quiero repetir porque el señor Weiner me interrumpió. Yo quiero enseñar, no, me parece, está bien, te quiero igual. Te quiero igual porque vos sos el amigo de Belinkowski y con eso ya estás liberado. Todos sus pecados ya están perdonados por ser amigo de Belinkowski. Entonces, volviendo a la declaración Balfour, tiene tres elementos. El primer elemento, el compromiso internacional, no solamente de Inglaterra, de ayudar a los judíos a retornar a su tierra y construir un hogar nacional. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es que en este hogar nacional de los judíos, los no judíos van a tener sus derechos sociales y religiosos, pero no nacionales. Y el tercer elemento es que los judíos que no viven y no van a vivir en su hogar nacional, es decir, los judíos en Inglaterra, en Francia, en Argentina, en Uruguay, etcétera, y en México, y en España, en cualquier otro lado del mundo, van a seguir teniendo sus derechos como ciudadanos de sus propios estados. Y con eso van a normalizar la situación, la cuestión judía. En ese sentido, Finkelkraut está equivocado, porque el sionismo normalizó, en ese sentido normalizó la situación del pueblo judío. Es decir, que el judío argentino es ciudadano argentino y el ciudadano israelí es ciudadano israelí, sea judío o árabe. Mientras que el Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío, y eso es simplemente todo. Y con eso, de ahí en adelante, hay que mejorar las cosas, pero básicamente ahí está la estructura fundamental, básica. Bien. Bueno. ¿Sí? ¿Comentarios? Sí, Carmen. Sí, después estamos los sionistas que no somos judíos, Sí. y que apoyamos a Israel totalmente. Entonces también este grupo es muy importante. Claro, hay muy pocos sionistas, desgraciadamente, como es el caso mío, ¿no? Hay mucho contra Israel y, bueno, su derecho a tener el Estado, ¿no? Y de que su gente viva bien y que no se les ataque, en fin, como cualquier otro país. Bueno, ahora cuéntame tú. Yo ya terminé lo que quería decirte, ¿no? Que hay también sionistas que estamos fuera. No quiere decir que, por ejemplo, quiero irme a Israel, me explico, es que no está en esa la intención, aunque en el alma yo me siento judía. Aparte, sé que mis antecedentes son judíos. Mis dos apellidos son Miguel, apellidos además de Segovia, y es de judío converso, ¿no? Pero bueno,
Perdón, Carmen, te quiero decir una cosa que me aprendí una vez de un gran, no tan grande como Udi, ¿sí? Que también un gran pensador judío contemporáneo que se llama Abraham Infeld, y cuando alguien dice judío converso se para y dice, en inglés sí lo dice, yo lo vi en videos que él lo dice, pero un judío converso no es es un judío. No hay acá judío converso y judío. Judío converso es judío, y punto. A mí no me importa, y punto. Un judío converso es judío. Siempre. Eso, perdón que te interrumpo, sí, pero yo creo que vale la aclaración que para mí. Vale perfecto, porque yo me siento judía. Y vale. Genial, mi amor. Gracias. Yo te puedo decir que, volviendo al artículo de Aleph Bet Yoshua, o sea, la brecha que hay hoy, es innegable, lamentablemente es así, pero yo te voy a decir sin ser demasiado diplomático, o sea, te voy a decir mi opinión. Para mí, la tradición de los judíos de sospechar a cada persona que no es judío, y hay una frase en hebreo, no sé cómo traducirla porque es en un hebreo demasiado elevado, Kashim Gerim le Israel que Zapachat. Es un dicho muy fuerte que dice que los conversos son como en inglés se dice pain in the ass, en el culo, ¿cómo se dice? Un pinche en el culo. Perdóname, pardon my friend. Entonces, o sea, es algo de los medievales, no, en serio, eso es algo de los medievales que hasta hoy, que ya estamos 200 años después de la emancipación, de la Revolución Francesa, 120 años después de nuestro gran personaje Herzl, 100 años después de Balfour, y yo no voy a mencionar todos los nombres, todavía hay judíos que sospechan, no solamente no judíos, sino sospechan sus prójimos. Me sospechan a mí, yo, según la halajá, soy judío 100% raza pura, pero es ridículo, los judíos no son una raza. Podés ver por las fotos, yo y señor Weiner, él es, no sé, es el polaco, yo soy un caucás, no sé, de Chemlenitsky, yo puedo ser un nieto de Chemlenitsky. O sea, ser judío no tiene nada que ver con una raza, es cuestión de sentimiento, de identificación, y yo te digo que al principio del Estado de Israel había un ministro de Relaciones Interiores que él utilizó las palabras que estoy diciendo hoy, yo lo aprendí de él. Él no fue un historiador como yo, él fue el ministro de las Relaciones Interiores y él aplicó esta política para absorber cada persona que dijo yo me identifico con los judíos. En aquel entonces habían bastantes, porque durante el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, había muchos judíos que han salvado su vida por casamiento con un cristiano. Y después la pareja vino a Israel y nadie le preguntó, pero vos no tenés, qué sé yo, el coso cortado, y vos no tenés el streimel, y vos no tenés el gefilte fish, ¿no? Suficiente con la historia, que querés ser parte de nuestra herencia, adelante, a las puertas Hoy están abiertas. Y en aquel entonces se armó un lío político entre esta apertura, que era de esta mentalidad judía de la diáspora, de los medievales, de sospecho. Ahora, yo como historiador puedo entender la sospecha que tenían los judíos hace 1000 años. Yo puedo entenderlo perfectamente, pero hoy ya no tiene ningún sentido porque el Estado de Israel no podía ser construido sin el apoyo inmedible, inmesurable de gente como usted que ayudó al Estado de Israel. Sea el señor Balfour, sea el señor Wilson, sea el presidente Truman, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este concepto bíblico
de Am levadad yishkom ubagoim lo yitchashav, es decir, un pueblo aislado que no tiene nada que ver con los goim, eso ya no puede ser más que una oración en la Biblia. Yo no voy a cambiar la Biblia, pero yo como educador, como sionista, como ciudadano de Israel, yo creo que el ideario sionista no tiene solamente que ver con los judíos, claro que tiene que ver básicamente con los judíos, pero tiene que ver con un concepto de justicia internacional. No solamente para judíos, sino para un mundo mejor, y la gente lo entiende. Ahora, la ola del antisemitismo y de la negación del Estado de Israel, y el BDS, o sea, el boicot eso forma parte de una distorsión terrible, filosófico, de moral, que no tiene nada que ver con Israel. O sea, tiene que ver con Israel como el chivo expiatorio. Pero yo puedo imaginar que el Estado de Israel, todos sus apoyantes se van a la luna y ya no hay judíos, ningún judío en el mundo, y este fenómeno de distorsión, de mentira, de arruinar todos los logros del iluminismo, van a seguir amenazando la libertad y la paz en el mundo. Y por lo tanto, el sionismo para mí no solamente es una respuesta para mí como judío, sino es parte de la lucha por la sanidad moral en el mundo, ni más ni menos. Por eso me parece que ser judío hoy y ser sionista y apoyar el sionismo es una postura moral, más que todo, más allá de la política. Esa es mi opinión. Te agradezco mucho. O sea, para mí es una muy buena noticia tenerte acá. Un gran orgullo. Y Herzl lo decía totalmente, con esas palabras incluso, de que el sionismo era más que conseguir un pedacito de tierra, que creía que el sionismo era conseguir la perfección moral y espiritual. Ok. ¿Alguien quiere hablar, decir algo? Si no, podemos ir ya terminando. Veo, Carmen, ¿querías decir alguna otra cosa? Que tenés la mano levantada. Bueno, mira, el tema, por ejemplo, acá en España, yo ya te comenté que me estoy preparando justo para dar conferencias contra, pues esto, el antisemitismo, ¿no? Y es una lucha muy dura, muy fuerte, ¿sabes? Poder cambiar mentalidades. Entonces, ¿qué opinión tiene Uri de esto internacional? Porque hay esta envidia, porque yo creo que más que el odio a Israel, a los israelíes, a los judíos, es que es por envidia y que ha venido siglo tras siglo. Me gustaría saber, él como historiador, qué opinión tiene. No sé si escuchaste, Udi, ¿escuchaste la pregunta? No entendí bien porque algo está cortado en la línea. ¿Me podés repetir vos? Sí, sí. Udi, Sí. no entiendo, es decir, este odio hacia Israel desde hace más de 2000 años. Pero yo creo que ese odio es más una cuestión de envidia que otra cosa. Sí. Envidia al pueblo judío. Y quería saber tu opinión sobre esto, ¿no? Porque yo creo que más bien lo que está sucediendo. Hoy en día, por ejemplo, yo doy clases, ¿no? Yo soy publicista, marketer, pero al final doy clases de esto. Y a mis alumnos les he puesto como ejemplo a Israel, que en 60 años, en 70 años, han creado una nación espléndida, en una tierra árida. Entonces, ¿cómo puede ser que no se apoye a un Estado de Israel con este avance de su propia gente? Y todo el mundo saca, claro, pero es que a los judíos les mandan dinero de todo el mundo. Yo siempre les digo, pero a los palestinos también. A los palestinos les han dado muchísimo dinero y lo que hacen es
odiar a Israel, criar a niños odiando a Israel y no hay progreso. Entonces, yo pienso que el problema básico contra Israel es la envidia, porque en España, cuando estuvieron aquí más de 1500 años, todo fue envidia. Se envidiaba, ¿por qué? Porque manejaba el dinero, trabajaban, eran gente inteligente, eran gente culta, preparada, tanto hombres como mujeres. Bueno, yo no voy a dar una clase aquí, ¿no? Así que, Uri, ¿qué te parece lo de la... Claro. ¿Qué te parece lo de la... Sí. Te digo que ¿cómo? ¿Qué te parece? Sí, ok, no, pensé que alguien... Bien, para mí hay cosas, yo digamos, como persona que se dedica a buscar explicaciones, como todos mis antepasados, los científicos, la cosa más importante es tener el coraje de decir no sé. O sea, en algunas cosas puede ser que no sé. Es decir, que la respuesta es muy relativa. Habiendo dicho eso, puedo decir que es una mezcla. Por un lado está la envidia. Eso es cierto, eso tiene que ver también con el antisemitismo clásico que tiene que ver también con ignorancia. Yo me acuerdo que cuando estuve como shaliach en Argentina, hace 26 años, yo encontré con un antisemita que yo no sabía que es antisemita antes que me empezó a decir cualquier cosa y yo me quedé sorprendido porque yo vine de Israel y yo no conocía este fenómeno, porque en Israel no hay antisemitas, hay otras cosas, pero no hay antisemitismo. Entonces, para mí fue una gran sorpresa ver a qué nivel puede llegar la ignorancia, ¿cómo se llama? La ignorancia supina, ¿no? Así se dice, que él se jugó como si él sabe de qué está hablando, pero en realidad no sabía nada. Y para mí fue como una gran lección, que es el antisemitismo. Es una mezcla de sentimientos con una pseudo sabiduría, que en este caso 1 más 1 son mucho menos de -3. Eso es una cosa, pero la cosa más importante para mí es el postcolonialismo, o sea, el fenómeno del postcolonialismo que empieza en los años 50 con cada vez más intelectuales del occidente, que por su crítica del occidente, una crítica que tiene valor, porque yo también soy crítico de mi occidente. Yo tengo críticas contra la política económica de Bibi Netanyahu, pero yo siempre me recuerdo que la crítica contra Netanyahu tiene que ser, por un lado, justificada, argumentada, y por el otro lado, yo voy a tener que siempre tener en cuenta que un día puede ser que mi partido va a ser en el gobierno, entonces ahí ellos también van a ser criticados. Así que una cosa es criticar, otra cosa es ir demasiado lejos, como hicieron muchos intelectuales, como por ejemplo Sartre o hoy día Chomsky, que tienen la postura del odio, no es la crítica contra el occidente, sino el odio al occidente. Y al odiar al occidente, mientras viviendo y gozando cada minuto del occidente, por supuesto, ¿no? Ellos ven en cada poder que está luchando contra el occidente como un gran héroe. Por ejemplo, Chomsky, el famoso intelectual que por supuesto es judío, él fue a la ceremonia de inauguración del Museo del Hezbollah hace 15 años en Líbano. ¿Te das cuenta? ¿Hasta qué nivel puede llegar la distorsión? Ahora, si un judío puede ir alabando el Hezbollah por crítica al occidente, es una cosa que, bueno, después los ignorantes del primer capítulo de mi explicación están festejando, porque los ignorantes dicen, pueden ver que este famoso, destacado filósofo Chomsky está yendo al Hezbollah. Con eso nosotros entendemos que los judíos están totalmente equivocados. Y de ahí a la conclusión que hay que pintar en negro
cada cosa que hace el Estado de Israel, de ahí el camino es muy corto. Así que es una mezcla de ignorancia, de un antisemitismo tradicional y de una postura muy peligrosa del intelectualismo, yo diría pseudo-intelectualismo occidental, que por odio al occidente está alabando y apoyando los peores poderes reaccionarios en el mundo de hoy día, como el Hezbollah, por ejemplo. Bien. Bueno, Y vamos. esto, por supuesto que no es buena noticia como para terminar, pero yo creo que para mí por lo menos eso me da mucha fuerza, al entender eso me da mucha más fuerza porque yo entiendo mi papel, nuestro papel en hoy día es aguantar, aguantar y aguantar y aguantar y educar, porque los malos no se puede cambiar la cabeza, pero los ignorantes sí, con un poco de esfuerzo o con mucho esfuerzo de educación y de lucha en los medios, podemos a tener más y más territorio de un logro de frenar, o por lo menos tratar de frenar eso, porque ese es nuestro papel en esta generación. Ojalá que se mejore. Bueno, Ariel dijo algo que no tiene micrófono y dijo que no hay antisemitas por ignorancia, hay ignorancia de antisemitas, que no es lo mismo, que es lo que estamos diciendo. Bueno, son 12:10, casi, acá en Israel es un poco tarde. Vamos a ir cerrando, me parece. Salvo que alguien tenga algo muy importante que decir. ¿Alguien tiene? Carmen, ¿quieres decir otra cosa? Que sea muy cortito, por favor, sí, pues ya estamos tarde. Udi, tú eres socialdemócrata. Sí. Yo también. Pero sí, sucede algo que es muy interesante, este fenómeno con la gente de izquierda. La gente de izquierdas, al menos aquí en España, bueno, en España, Venezuela, yo soy venezolana, y es decir, se ve este fenómeno de que hay que ir contra Israel, y es en la gente de izquierda. Esto, ¿qué se puede hacer ahí? Igual, es cuestión de educar, de esclarecimiento, de marcar la diferencia entre una crítica justa, crítica coherente, crítica valiosa y una crítica distorsionada, una crítica que está yendo demasiado lejos. Y eso es la vieja historia de la verdad contra la mentira, para decirlo así, ¿no? Suena un poco simplicista, pero en definitiva esa es la cuestión. Hay que tener aguante, hay que tener, y por ejemplo, esta conversación que estamos haciendo, esta actividad, nos estamos dando fuerza uno al otro por todo el mundo. Y esto es muy importante para mí. Después yo voy a contar a mis estudiantes en el domingo que viene. Yo enseño en domingo, voy a contar de esta charla que yo encontré una señora muy inteligente que se llama Carmen, que me ayudó mucho, que me da fuerza, y así con toda la gente que nos están acompañando, así es. No hay otra forma, tenemos que seguir luchando, porque nosotros tenemos la razón, es así de simple, porque somos buenos, estamos apuntando al bien, no al mal, no tenemos nada y eso... Y por eso tuvimos la suerte de construir un país bastante impresionante, por querer hacer el bien, no sacar nada a nadie, sino todo lo contrario, de traer más y más riqueza y más, qué sé yo, bueno, riqueza en todos los sentidos de la palabra. Bueno, yo creo que fue muy interesante. Yo les pido otra vez, la idea de esto era abrir un diálogo en base a lo que es el Daf Yomi, esta página diaria que nosotros sacamos. Yo les mandé recién mi mail, el que no tenga el Daf Yomi, que es realmente, Daf Yomi significa la página cotidiana o página diaria, que trae partes de estos debates, no tan claramente como lo hizo Udi, la verdad que Udi lo ha hecho muy, muy bien, y se ha generado un lindo diálogo, pero para que puedan en sus instituciones, en sus marcos, poder tratar estos temas a través de textos, de canciones, de poesías,
El que no tenga todos los materiales me puede contactar, están todos subidos a internet, con mucho gusto le podemos reenviar. Así que, bueno, creo que ha sido muy interesante. Les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo en nombre de la Organización Sionista Mundial, Departamento de Actividades para la Diáspora. Todos están escribiendo acá cosas lindas, Woody, cartas de amor. Muchas gracias, Woody, muy interesante como siempre. Te dijo Graciela. Eduardo Tornería te dijo gracias. Y a mí también, todo el mundo. Muy agradecidos. Les agradecemos nosotros por haber compartido este momento con nosotros. Yo aprendí un montón. Muchas gracias. Yo lo voy a subir, esto está grabado y va a ser subido a YouTube. Después se los voy a enviar a todos los que estuvieron presentes. Los que recibieron mi mail, ¿sí? Yo es porque tengo el mail, así que les reenvío el cosil. El que no recibió mi mail, que me envíe, así lo tengo. Adiós. Chao. Chao. Gracias, Udi. Gracias. Chao.